Mi nombre es Mariana Fossati y esto es Ellas estaban primero, historias de pioneras en el tango. Nos encontramos en Nacional Doc. Capítulo 3. Flora Gobi. Nació en Chile en el año 1885. Se llamaba Flora Rodríguez, pero la historia de la música popular argentina la recoge como Flora Gobi o la señora de Gobi. Aunque ustedes no lo crean, en algunos discos de pasta, esos discos de 78 revoluciones por minuto, aparece nombrada como la señora de Gobi. Junto a Alfredo Gobi padre, porque luego conoceríamos y disfrutaríamos del arte de Alfredo Floro Gobi, el hijo de Flora, y Alfredo padre como violinista y como gran músico del tango, como compositor, decía, junto a Alfredo Gobi padre, formaron una sociedad artística y además se casaron, eran un matrimonio, se casaron en el año 1905, y en esa sociedad artística anduvieron por todo el mundo. Y fueron los primeros artistas de tango en llegar a París. En ese momento, el tango, el primer tango, lo que llaman algunos y algunas estudiosos y estudiosas como el tango alegre, era ese primer tango de los cabarets de la orilla, donde las letras eran muy picarescas, grotescas, algunas de ellas, si las escuchamos hoy, son un poco chocantes. En ese primer tango había un poco de humor, un poco de varieté, había de todo en ese mundo. Y el matrimonio Gobi fue parte de ese mundillo. Eran muy amigos de don Ángel Villoldo, uno de los padres del tango, de ese primer tango picaresco y divertido, que luego se convirtió en un tango tristón. Vaya uno a saber, bueno, sí sabemos por qué avatares de la historia, pero se fue adecentando de a poco. Pero el primer tango era una música orillera, festiva, que se producía y se reproducía en el cabaret y lo que se llamó las casas de tolerancia o las casitas, que eran especies de prostíbulos un poco distintos de la ciudad de Buenos Aires, que eran casas por lo general regenteadas por mujeres. Así pasaron a la historia María la Vasca, por ejemplo, lo de Laura. Siempre había una mujer que regenteaba esas casas donde se comía, se tenía sexo, se bailaba y nacían los tangos, los primeros tangos. Volviendo a Flora Gobi y Alfredo, su marido, ambos amigos de Villoldo, socios musicales de Villoldo, fueron a París. A París en la primera avanzada del tango en Europa, porque luego, en los años 20 y 30, iban a llegar Gardel, Canaro, Cadícamo, todo un grupo de artistas que se instalaron allí en París, pero mucho antes. El matrimonio Gobi y Villoldo habían estado ahí. Es más, Alfredo Floro Gobi, el violinista, nació en París en el año 1912 y habían ido a grabar discos. Lo recoge Marina Cañardo en este libro que se llama Fábricas de Músicas, una investigación sobre la industria musical argentina. Y como todavía en la Argentina no se hacía el proceso completo de la fabricación de los discos, dice Marina, Ángel Villoldo, junto al matrimonio de artistas, integrado por Flora Rodríguez y Alfredo Gobi, viajaron en 1907 a París, enviados por la empresa argentina Gatti Chávez. El objetivo era grabar músicas y diálogos cómicos en los estudios allí instalados. Las matrices registradas en esa ciudad, así como las de otros tangos grabados por la banda de Garde Républicaine, fueron usadas para fabricar los discos que la compañía argentina luego vendió en Buenos Aires. Durante la década de 1910, los primeros registros de tangos circulaban a ambos lados del océano, haciendo oír las versiones cantadas con piano o interpretadas por bandas rondalas anteriores a la formación de la orquesta típica. Antes de todo, ahí estaba Flora Rodríguez
o Flora Gobi, grabando estos discos de 78 revoluciones por minuto, que son los discos que conocemos como discos de pasta. Si ahora se me cae este disco, se rompe, no tiene vuelta. Y tenía un tema de cada lado, cada uno de estos materiales. Además, Flora Gobi fue la primera en cantar un tango compuesto para una mujer, que es La Morocha, de Villoldo, y lo grabó en París, en esta experiencia que fue a hacer para la discográfica. El primer tango que podía entrar a las casas de familia, porque era un tango que tenía una letra decente, no era como las demás letras de Villoldo, hecho para una mujer, para ser cantado, en este caso, por primera vez, por Flora Rodríguez, Flora Gobi, fallecida en Buenos Aires en 1952. Una de las primeras mujeres en, por ejemplo, grabar un disco en París. Una de las primeras, dije, la primera mujer en grabar un disco de tango en París.